Técnicamente, la productividad se define como una medida económica que permite calcular cuántos bienes y servicios se produjeron por cada factor de producción utilizado. La productividad es la capacidad de hacer más tareas en menos tiempo. Por lo que si una empresa es capaz de mejorar su productividad, significa que el valor de sus productos crece a una tasa más alta que con la que crecen las materias primas con las que está creando dicho producto. Por lo que estaríamos hablando de una productividad de planta. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a una entrega más de tu canal Autoestudio 10 AE10. Te recuerdo que con el autoestudio es posible obtener 10. Iniciemos nuestra presentación. Productividad. Iniciemos con una definición de productividad. La productividad es la relación que existe entre las salidas, bienes, ya sea bienes o servicios, y una o más entradas. Recursos como mano de obra y el capital. El trabajo del administrador de operaciones es mejorar, es decir, perfeccionar la razón entre las salidas y las entradas. Mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia. Recordemos estos términos: ¿qué significa eficiencia? ¿Qué significa eficacia? Eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa, y eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Entonces, si se dan cuenta, eficiencia y productividad son términos relacionados. Esta mejora puede lograrse de dos formas: mediante una reducción en la entrada mientras la salida permanece constante, o bien con un incremento en la salida mientras la entrada permanece constante. Ambas formas representan una forma de mejorar la productividad. Este párrafo de aquí expliquémoslo aquí con unos pequeños diagramas, ¿sí? Formas de mejorar la productividad. Aquí tenemos una especie de caja negra donde una entrada, un proceso, ¿sí? Que es aquí la planta de producción, y una salida. Aquí en la entrada son los factores de producción. Vamos a ver que entrada es la mano de obra, el capital invertido y la administración. Y la salida son los bienes y los servicios producidos. Esta es la base. Vamos a suponer que es una fábrica de cuadernos, y aquí la suma de los recursos de las entradas suman 25,000 pesos y las salidas son 5,000 productos, es decir, 5,000 cuadernos terminados. Hablando acá de productividad, las dos formas que vimos en la diapositiva anterior es que en la entrada disminuyó de 25,000, disminuyó a 20,000, y sin embargo la salida continúan en los 5,000 cuadernos. ¿Qué pudo haber pasado aquí en la entrada? Pudo haber pasado que la mano de obra se les capacitó, se invirtió mayor capital, o las habilidades, se usó una mejor tecnología, conocimientos, ¿sí? Aquí se aplicó una mejor estrategia en cuestión de administración, y es por eso que disminuyó de 25,000 a 20,000 pesos la entrada. Sin embargo, la salida sigue siendo constante, los 5,000 cuadernos. Es una forma de incrementar la productividad. La otra es: la entrada permanece constante, 25,000 pesos, pero aquí la salida
la salida es mayor. Aquí se fabricaron 6,000 cuadernos, 5,000, ¿sí?, superior a los que se venían produciendo por decirlo así, en un sistema de producción anterior o antes de aplicar las mejoras aquí en la entrada o en el proceso. Esas son las formas de mejorar la productividad. El reto de la productividad. La medición de la productividad es una forma excelente de evaluar la capacidad de un país para proporcionar una mejora en el estándar de vida de su población. Es decir, no solamente la productividad evalúa que también están administradas las empresas, también tiene un impacto económico en todo un país. Recordemos, por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón prácticamente queda destruido, queda en ruinas. Sin embargo, gracias a ciertos personajes enfocados a la calidad total, como William Deming, como Joseph Juran, entre otros expertos en calidad americanos, estadounidenses, viajan a Japón y bueno, pues la historia ya la conocemos. Japón resurge de las ruinas gracias a ese incremento de la productividad de sus empresas. Japón se convierte en una potencia económica. Solo mediante el incremento de la productividad puede mejorarse el estándar de vida. Es decir, se quiere mejorar el estándar de vida de una nación, es a través de la productividad. Se quiere que un país se desarrolle económicamente, es decir, incrementar el nivel de vida, mejorar el nivel de vida, o el estándar de vida. Bueno, la productividad tiene un fuerte impacto. Solo a través de los incrementos en la productividad puede la mano de obra, el capital y la administración recibir pagos adicionales. Esto significa que si en un país se desea incrementar los salarios, los sueldos, primero se tendría que reflexionar cómo incrementar la productividad. Desafortunadamente en países en general, países en vías de desarrollo, por ejemplo, se quiere incrementar el sueldo, los salarios, se incrementan los costos. Sin embargo, no se hace nada por mejorar la productividad de las empresas. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas pues se ven afectadas en sus costos de producción. Avancemos. Medición de la productividad. La medición de la productividad puede ser bastante directa. Tal es el caso si la productividad puede medirse en horas trabajo, por tonelada de algún tipo específico, por ejemplo de acero, ¿sí? La fórmula para medir la productividad es igual a unidades producidas entre insumos empleados o insumo empleado. Por ejemplo, si las unidades producidas son 1000 y las horas hombre empleadas son 250, entonces productividad es igual a 1000 unidades producidas entre 250 horas empleadas. Esto nos da un igual a 4 unidades por hora hombre. Entonces, esta es una sencilla fórmula para medir la productividad. Continuamos con medición de la productividad. El uso de un solo recurso de entrada para medir la productividad, como se muestra en la fórmula anterior, se conoce como productividad de un solo factor. Sin embargo, un panorama más amplio de la productividad es la productividad de múltiples factores, la cual incluye todos los insumos o entradas, por ejemplo, capital, mano de obra, material, energía, etc. La productividad de múltiples factores también se conoce como productividad de factor total. Se calcula combinando las unidades de entrada y ahí vemos en pantalla la fórmula. Productividad es igual a la salida entre mano de obra más material más energía
más capital empleado, lógicamente para producir esa salida o esos productos o esos servicios. Aquí vamos a ver un pequeño ejercicio para aplicar las fórmulas anteriormente vistas. Este problema es de una empresa que se llama Encuadernados Modernos SADCB. Esta empresa desea evaluar su productividad de mano de obra y su productividad de factores múltiples con un nuevo sistema de encuadernación. La compañía tiene un equipo de 4 personas. Cada una trabaja 8 horas al día, ¿sí? Entonces al multiplicar 8 por 4 son 32 horas al día, ¿no? Los que emplea por los 4 trabajadores. Y dice, con un costo de nómina de 640 pesos por día. Y los gastos generales son de 400 pesos diarios. Diariamente Encuadernados Modernos procesa 50 cuadernos. Eso es con el sistema actual, ¿sí? El nuevo sistema de encuadernación hará posible el procesamiento de 80 cuadernos por día. Aunque el personal, sus horas de trabajo y los salarios serán los mismos, los gastos generales ahora son de 800 pesos diarios, ¿sí? O sea, los salarios no podemos variarlos, ¿sí? Aquí estamos grabando aquí en México y bueno, creo que en cualquier país hay leyes que protegen que se disminuya los sueldos y salarios de las personas. Entonces los salarios quedan igual, sin embargo los gastos generales sí se mueven. Aquí vamos a utilizar las fórmulas productividad de un solo factor y productividad de 2 factores, es decir, los que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a ver aquí el cálculo, ¿sí? Productividad laboral con el antiguo sistema, ¿sí? Si en el sistema actual produce 50 cuadernos por día, entre 32 horas hombre, nos da que se produce 1.56 cuadernos por hora hombre. La productividad laboral con el nuevo sistema, si ahora se va a producir o se va a fabricar 80 cuadernos por día, entre las mismas 32 horas hombre, nos da vamos a fabricar entonces 2.5 cuadernos por hora hombre. Ahora calculemos la productividad de múltiples factores con el antiguo sistema, ¿sí? 50 cuadernos al día con el sistema actual entre lo vamos a dividir entre 640, ¿sí? 640 que representa, bueno, es el costo de la nómina, ¿sí? Los 640 que es fijo, si se dan cuenta en el sistema, lo que acabamos de mencionar, que por protección legal no se puede disminuir el sueldo, ¿sí? Más 400, los gastos generales crecen de 400 a 800, se duplican, ¿no? Entonces aquí en la productividad múltiple de factores con el antiguo sistema, 50 cuadernos al día entre 640 más 400 nos da un total de 0.48 cuadernos por cada peso. En este caso en México es la moneda, ¿verdad? Que se utiliza aquí en México, el peso. Y la productividad de múltiples factores con el nuevo sistema, ¿sí? Sí creció a 80 cuadernos por día entre 640 más los 800 que se movió como menciona aquí, los gastos generales, entonces sería 0.055 cuadernos por peso empleado o utilizado. Aquí la explicación es: la productividad laboral aumenta de 1.56 a 2.5. El cambio es de, aquí esta pequeña operación, 2.5 entre 1.56 es igual a 1.60. Es decir, ahora existe un 60% de incremento en la productividad laboral de un solo factor. En este caso, ¿sí? La productividad laboral. Y la productividad de múltiples factores se incrementó de 0.48 a 0.055. Hacemos la misma operación y nos da 1.14. Es decir, un 14% de incremento en la productividad de múltiples factores. Entonces se dan cuenta, así se determina la productividad. Son ejercicios muy simples, muy sencillos, ¿no?
¿Qué razonamiento podríamos obtener con estos cálculos? Las medidas de productividad laboral, un solo factor, y de productividad de factores múltiples miden un incremento de la productividad. O sea, los indicadores que acabamos de obtener lo que nos explica es el incremento de la productividad. Sin embargo, la medida de factores múltiples proporciona una mejor visión del incremento porque incluye todos los costos conectados con el aumento en las salidas. Si utilizamos nada más el incremento de la productividad en la fuerza laboral, vaya, pues que dejamos fuera varios factores de producción, y lógicamente pues al dejar fuera podría ser que algunos otros factores crezcan o disminuyan, qué sé yo, y no los contemplamos. Entonces lo más conveniente, lo ideal o lo correcto es que empleemos la fórmula de múltiples factores, ¿sí? Vamos a analizar las variables de la productividad. ¿Cuáles son las variables que impactan en la productividad de una empresa? Los incrementos en la productividad dependen de tres variables de la productividad. La primera es mano de obra, y esta contribuye en casi el 10% al incremento anual. ¿Sí? 2. Capital, que contribuye en casi un 38% al incremento anual. Y 3. La administración, que contribuye en alrededor de 52% al incremento anual. ¿Qué significa esto? Que en el incremento anual de la productividad de una empresa, la administración tiene mucho que ver. Un área de oportunidad enorme es la administración, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Entonces estos porcentajes son sumamente interesantes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Empecemos por mano de obra, es decir, el trabajo. La mejora en la contribución de la mano de obra a la productividad es resultado de una fuerza de trabajo más saludable, mejor educada y más motivada. Ciertos incrementos pueden atribuirse a semanas laborales más cortas. Históricamente, cerca del 10% de la mejora anual en productividad se atribuye a mejorar en la calidad del trabajo. Tres variables clave para mejorar la productividad laboral son: 1. Educación básica apropiada para una fuerza de trabajo efectiva. Si por ejemplo la fuerza de trabajo de un país, la fuerza de trabajo, la educación básica más bien de la fuerza de trabajo es primaria, o incluso se padece de analfabetismo, es decir, los trabajadores no saben leer ni escribir, entonces esto impacta fuertemente en la productividad de los mismos, de la fuerza laboral. Es por eso que en los países en vías de desarrollo se hace un esfuerzo sustancial por incrementar el nivel educativo, por brindar educación a los adultos, ¿verdad? Esa es la intención, impactar a nivel país en la productividad de la mano de obra. 2. La alimentación de la fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo que carece de la alimentación básica o necesaria, ¿sí? Que sufre hambre, por ejemplo, en algunos países pobres. Entonces, lógicamente, esta falta de alimentación, esta carencia de alimentos balanceados dentro de el consumo que tienen las familias, pues va a impactar también en la productividad de la mano de obra. Y 3. El gasto social que hace posible el trabajo, como transporte y salubridad. Una fuerza de trabajo enfermiza, vaya, que ustedes pueden ver que se podría convertir en un círculo vicioso. Una fuerza de trabajo mal alimentada podría llevar a una fuerza de trabajo enfermiza, que falta, que haya ausentismo en la vida laboral, en la empresa. Todo esto impacta. Transporte, que no exista transporte que lleve a transporte a los trabajadores en el menor tiempo posible, que hagan 3 horas para llegar a su lugar de destino, es decir, a su trabajo. Ya cuando llegan, pues llegan cansados
llegan pues ya en una situación poco conveniente para emprender sus actividades, y más si son actividades físicas o manuales que requieren cierto esfuerzo físico, vaya, pues todo esto va a impactar tremendamente en su productividad. Entonces es por eso que estas variables, muchas de ellas, bueno, básicamente si vemos la educación, la alimentación, transporte, salubridad, tienen que ver las empresas, pero también tiene un fuerte impacto las actividades que realiza el Estado. Capital. La inflación y los impuestos elevan el costo del capital, haciendo que las inversiones de capital sean cada vez más costosas. Cuando ocurre un descenso en el capital invertido por empleado, podemos esperar una caída en la productividad. El uso de mano de obra más que capital puede disminuir el desempleo en el corto plazo, pero también hace que las economías sean menos productivas y por lo tanto que bajen los salarios en el largo plazo. Igual vemos en los países en vías de desarrollo o énfasis en los países pobres donde emplean una gran cantidad de mano de obra, muy poca tecnología, o sea, invierten muy poco en tecnología. ¿Qué sucede? Que a corto plazo pues existe empleo, pero a la larga los empleos que se crean, que se generan, pues son empleos que con un bajo salario, ¿sí? Y esto se convierte en un círculo vicioso dentro de una economía de un país. Los intercambios entre capital y mano de obra están constantemente en flujo. Entre más elevadas sean las tasas de interés, más proyectos que requieren capital son eliminados. No se emprenden porque el rendimiento potencial sobre la inversión para un riesgo dado ha disminuido. Los administradores ajustan sus planes de inversión a los cambios en los costos del capital. Costos de capital es cuando una empresa requiere algún crédito, solicita tal crédito a la banca comercial, y bueno, la banca al cobrar una tasa de interés elevado, se crean barreras, no hay incentivos para que las empresas soliciten créditos, por lo tanto no invierten por ejemplo, en tecnología. ¿Sí? Entonces esto también es muy importante en el impacto que tiene en la productividad de las empresas. Administración. La administración es un factor de la producción y un recurso económico. Recordemos que los factores de producción comúnmente se habla de tierra, se habla de trabajo, se habla de capital y se habla de capacidad empresarial, ¿sí? En este caso administración, que es lo que estamos viendo como factor en este momento, ¿verdad? La administración es responsable de más de la mitad del incremento anual en la productividad. Claro, vimos que impacta con un 53% en los porcentajes que vimos anteriormente, ¿no? Este aumento incluye las mejoras realizadas mediante la aplicación de tecnología y la utilización del conocimiento. Fíjense bien, aplicación de tecnología y la utilización del conocimiento. Si las empresas deciden utilizar el diseño asistido por computadora, la manufactura flexible, la manufactura esbelta, todas estas tecnología, robótica, etcétera, ¿no? Si la administración desea utilizar esta tecnología, claro, va a impactar profundamente en su productividad, así como si emplea conocimientos de administración estratégica, de logística, o sea, una empresa bien administrada, vaya, pues va a impactar también en su productividad. El uso del conocimiento y de la tecnología es crítico en las sociedades postindustriales. En consecuencia,
A estas sociedades también se les conoce como sociedades del conocimiento, es decir, donde el impacto mayor en la productividad de las organizaciones está en el conocimiento empleado. Quien es el dueño del conocimiento es el que realmente tiene el más fuerte impacto en una economía, en un sistema económico y en este caso en la empresa. Productividad y el sector servicios. El sector servicios proporciona un reto para la medición precisa de la productividad y de su mejora. En el sector servicios la productividad ha mostrado dificultad para mejorar porque a menudo el trabajo es 1. Intensivo en mano de obra, por ejemplo, la asesoría, la enseñanza, ¿verdad? 2. Enfocado en atributos o deseos individuales, por ejemplo, asesoría por inversión. 3. Una tarea intelectual realizada por profesionales, por ejemplo, diagnósticos médicos. 4. Difícil de mecanizar y automatizar, por ejemplo, un corte de cabello. 5. Difícil de evaluar en cuanto a su calidad, por ejemplo, el desempeño de un despacho de abogados. Entre más intelectual y personal es la tarea, resulta más difícil lograr incrementos en la productividad. Y pues también vemos que en una economía, bueno, ya hablando del punto de vista de la economía, de la ciencia económica, la teoría clásica, o la teoría tradicional, se enfoca en la productividad desde el punto de vista de bienes materiales, ¿sí? Bienes físicos, ¿verdad? Poco ha hecho énfasis en medir la productividad de servicios y ello se debe pues a estos 5 factores que hemos explicado, ¿sí? Y se dan cuenta los 5 pues tiene que ver con la individualización, que a cada cliente se le brinda un servicio diferente de acuerdo a lo que el cliente requiera. Entonces eso dificulta pues muy grandemente pues llevar una control, una contabilización para la elaboración de indicadores. Entonces esto ha dificultado pues medir la productividad en el sector servicios. Muy bien, amigas y amigos, pues hemos llegado al final de esta presentación. No nos queda más decirte que la productividad es una variable muy importante dentro de las empresas, que la productividad no solamente impacta a nivel microeconómico, es decir, a nivel de una empresa, de un sector. La productividad tiene un fuerte impacto a nivel nacional, a nivel país y a nivel de calidad de vida en los trabajadores. Pues muchas gracias, hemos llegado al final. Si te es de utilidad esta información, por favor suscríbete a este canal, dale like y comparte con quien tú consideras que le puede ser de utilidad esta información, tales como compañeros de clase, compañeros de trabajo, amigos, familiares, etc. Pues bien amigos, muchas gracias y hasta la próxima.